Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos en esta semana nuevamente, nuestro Icas en casa y poder compartir este tiempo. Y hoy pues, primero muy deseoso de compartir la palabra, seguir con el tema que iniciamos el día domingo, pero también muy con ganas de poder terminar un poquito antes para poder tener un tiempo de oración. Saludo a don Luis Moreno. Don Luis, espero que esté bien, que Dios lo bendiga, que en la situación que estamos viviendo usted esté guardado por su trabajo, sabemos que no es fácil. Teresita, Dios te bendiga, buenas noches. Carelis Palacios, buenas noches, te extrañamos el día domingo. Martica Soler, buenas noches. Claudia, Dios te bendiga, buenas noches. Y todos los que están congregándose y empezando a conectarse, don Álvaro Marín, muy buenas noches a todos y esperamos que esta noche sea de gran bendición. Estamos en temas álgidos, en medio de circunstancias álgidas, en medio de tiempos difíciles, y yo solamente pidiéndole a Dios la sabiduría, el entendimiento. Muchos de ustedes ya recibieron hoy una invitación y los que no la han recibido quiero reiterarla. Mañana a las 7 de la mañana queremos como iglesia, no la iglesia cristiana Camino de Adoración y Santidad, sino como iglesia en Bogotá, hacernos presentes. Sabemos que hay otra convocatoria a paro, a manifestaciones, y nosotros queremos estar allí no para estar en contra o a favor, sino para orar por Colombia. Y entonces se nos está citando a toda la iglesia en Bogotá para estar a las 7 de la mañana en la Plaza de Bolívar, y obviamente queremos estar allá, queremos tener un tiempo de intercesión y oración, y si usted puede hacerlo también, entonces me gustaría, solamente he escuchado que Héctor Camargo y Santiago me van a acompañar, si alguien más nos avisa para poder tener ese tiempo. Saludo también a Arelis, que nos está mirando, a Marlene Palacios, Dios te bendiga, Alexandra Núñez, espero que Marlene esté con Alfredo y con las niñas. Alexita, espero que esté con los niños y con Giovanni, y que sea un tiempo muy especial. Y quiero iniciar con una oración para poder dar comienzo a nuestro tiempo de enseñanza en esta noche. Padre del cielo, te bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, Señor, a ti que eres santo, a ti que eres eterno, y a ti que eres el Dios único, santo y verdadero, en el cual, Señor, hemos depositado nuestra confianza, a quien amamos, bendecimos y exaltamos desde nuestro corazón, Señor. Queremos entrar delante de ti para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Y pedimos que en esta noche, Señor, seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hablar, Dios, que puedas despejar dudas y que podamos entender tu palabra. Pero asimismo, Señor, clamamos por nuestra nación, por nuestra Colombia, por las diferentes ciudades, incluyendo Bogotá, Cali, Medellín, Señor, que están viviendo estas circunstancias. Dios, hay tantas cosas mezcladas, la pandemia, Señor, junto con las marchas, Dios, con el vandalismo, y adicional a esto, Señor, inundaciones en otras regiones, Padre. Hoy pedimos, Señor, que tú tomes control sobre todo este caos, sobre toda esta situación, Señor, y que mañana y la oración que hicimos en la vigilia del viernes pasado pueda ser, Señor, que tu corazón, Señor, sea tocado, Padre. Estamos como hijos tuyos, Señor, levantando nuestro clamor, levantando nuestra oración por una nación que necesita, Señor, ser tocada por tu palabra. Así que te pedimos que seas tú mismo llevándonos, Señor, a ese tiempo de oración, de ayuno y de decisión en ti, Padre, y que tú mismo, Señor, seas alentándonos y fortaleciéndonos. A ti te damos toda la gloria, a ti toda la honra y toda la alabanza, y te pedimos, Dios del cielo, que nos permita, Señor, caminar en tu perfecta voluntad, en tu gracia y en tu amor. Colocamos este tiempo delante de ti y te pedimos que seas tú ministrándonos. Amén y amén. Bueno, saludo también a Janet Rodríguez, que espero que estés con Leo, qué bueno tenerlos. Don Arvido Ortegón, buenas noches, Dios te bendiga. Aida, hello Aida, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y bueno, todas las personas que se van a ir conectando a lo largo de este tiempo. Creo que, como lo hemos hablado desde hace varias semanas y como lo tocábamos el domingo en la prédica, estamos con el corazón arrugado por todo lo que está sucediendo, y algo que yo he notado en muchas personas es como
como ya también un cansancio en la parte anímica, en la parte espiritual, en la parte emocional. No un cansancio físico, sino más bien de las noticias, de todo lo que está pasando, de las cosas que tenemos que hacer. Y acá es donde yo le animo a que primeramente la palabra sea fortaleciéndole, la palabra sea animándole, pero en segundo lugar que nos convirtamos también en personas generadoras de esa bendición en Dios, de esa gracia en Dios, de que podamos unirnos en oración y clamar. Tenemos personas que están enfermas, tenemos además personas que están viviendo situaciones económicas difíciles, asimismo situaciones difíciles en el trabajo por la causa de la movilidad, de todo lo que está sucediendo, como digo, en otras regiones del país, inundaciones, momentos difíciles, y solamente es Dios el que nos puede sacar de estas situaciones y Él nos puede llevar a ver la gloria y la bendición de Dios. Así que yo quiero animarle para que estemos en ese caminar con Él. Y el título de la enseñanza, yo ya le dije que estábamos hablando de Romanos capítulo 13, que nos habla acerca de la posición que debemos tener frente al Estado. Y hablábamos el domingo apenas del primer versículo y hablábamos de un montón de cosas que eran importantes, y hoy yo quiero finalizar esa primera parte, Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 5, y la enseñanza en esta noche tiene como título: una sociedad sin autoridad, una sociedad en caos. Una sociedad sin autoridad es una sociedad en caos, y ese es como el mensaje que quiero compartir. No a partir de lo que está pasando, vuelvo y le reitero algo que les decía el domingo. Yo pienso que Dios en su infinita misericordia permitió que en ese desarrollo de Romanos que estamos llevando llegáramos a este espacio. No lo dije el domingo por tiempo, usted se dio cuenta que el mensaje estaba un poquito largo, pero a mí me llama la atención algo. Cuando usted lee Isaías capítulo 53, habla acerca del sacrificio de Cristo, hablado desde una mirada del Antiguo Testamento, como un hecho profético, ¿de acuerdo? Cuando uno va a Hechos de los Apóstoles, resulta que hay un momento donde Lucas está caminando y dice que él encuentra a un etíope que es eunuco. Ahora escúcheme, un eunuco era alguien que en el reino había sido castrado para que cuidara a las doncellas del rey, y obviamente para que no se le cruzara un mal pensamiento con respecto a esas mujeres. Así que este hombre que está leyendo la palabra, que dice la palabra, que es religioso, que tiene un temor por Dios, dice que él está leyendo la palabra y que Lucas se acerca al carruaje que le está leyendo. Y entonces el texto que está leyendo es Isaías 53, donde habla de que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, que la paz fue por nosotros. Y bueno, la esencia en Lucas, en Hechos, perdón, dice que este hombre se acerca. Lucas no, yo estoy diciendo Felipe, perdón, es Felipe. No, Lucas fue el que escribió Hechos y es Felipe el que se acercó a él. Yo sí veía que Santiago me hacía como caras y yo, ¿qué me está hablando? Sí, claro, Lucas fue el escritor de Hechos, pero que lo que está pasando es con Felipe. Y resulta que Felipe le dice, ¿pero entiende lo que está leyendo? Y él dice, no, ni idea, si nadie me explica. Y entonces Felipe se sube al carruaje, le explica todo esto, y él dice, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces les bautiza y todo el cuento, ¿listo? Ahora, ¿a qué voy yo con las cosas que Dios hace? Yo me imagino que este hombre está leyendo en orden consecutivo la palabra. Y resulta que cuando usted va al capítulo 54 de Isaías, empieza diciendo que alégrate tú estéril porque Dios está contigo. Y entonces me parece que para este hombre que acaba de recibir esa revelación y leer esa siguiente porción en la palabra, pues es impactante. Empezamos no sé hace cuánto esta historia de Romanos, este estudio de Romanos. Lo frenamos una semana por causa de la Semana Santa. Continuamos con nuestro estudio y preciso en este momento de nuestra historia es que Dios nos está hablando de esto. Así que es palabra de Dios la que estamos recibiendo y que Él nos guíe. Una sociedad sin autoridad es una sociedad en caos. Y quiero iniciar con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta, y espero que todos los que estén allí conectados, Nidia Velasco, buenas noches, Dios te bendiga. Amparito Toledo, Dios te bendiga. A los que se están conectando. Y esa primera pregunta quiero pedirle que ojalá todos pudiéramos contestarla es: ¿qué significa para ti la palabra sometimiento? Yo la expliqué un poco el domingo, pero yo quisiera preguntarles, ¿qué significa para ustedes la palabra sometimiento? Esa es nuestra primera pregunta, así que ya Santi la va a colocar en el ay, se me olvidó, no la voy a colocar en el chat, y yo lo voy no en el chat sino en la imagen, y yo la voy a colocar
en la transmisión para que podamos todos estar allí pendientes. Entonces, ¿qué significa para ustedes la palabra sometimiento? ¿Listo? Y ahí ya está la pregunta en los dos lados, y quiero pedirles que a partir de este momento ustedes empiecen a contestar qué significa para ustedes esa palabra, sometimiento. Y el domingo iniciábamos entonces este capítulo 13 de Romanos contando un poco la historia de Pablo. ¿Y por qué yo contaba la historia de Pablo? Porque yo quería que entendiéramos cuál había sido la situación de Pablo frente a la autoridad y cómo Pablo no la tuvo fácil. La tuvo fácil mientras que fue Saulo de Tarso, y mientras que pertenecía a la clase dirigente, mientras que pertenecía a la élite, por decir algo. Pero cuando él decide colocar su confianza en Cristo, cuando él decide confiar en Cristo, resulta que esto lo hace no popular, lo hace impopular frente a la clase dirigente. Pierde su casta religiosa, pierde su filiación con su nación, y la autoridad que antes lo respaldaba ahora es una autoridad que lo persigue. Y hubo momentos difíciles donde él tuvo que experimentar el acoso, la arbitrariedad, la injusticia de la misma autoridad. Pero este hombre que vivió esto no es un hombre que nos hable desde un corazón revanchista diciendo, y cuando la autoridad se equivoque, pues usted se levanta y simplemente no hace caso. No. Vemos a un hombre que en esa posición que él está, nos da un entendimiento del sometimiento. ¿Y por qué nos da el conocimiento del entendimiento? Dijimos que toda autoridad viene de Dios. Pero cuando yo entiendo el sometimiento a la autoridad, es porque la autoridad es como el medio que Dios ha utilizado para que haya un equilibrio. Y hablábamos acerca, para que usted vaya contestando su respuesta, que el sometimiento significa un respeto a la autoridad, mas no significa una obediencia absoluta a la autoridad. Hay razones por las cuales podemos estar en desacuerdo con la autoridad, pero lo que nos dice la palabra es, en primer lugar, que aunque estemos en desacuerdo con la autoridad, no quiere decir que yo me levanto a criticar, a murmurar y atacar a la autoridad. Que hay medios legales que podemos obtener, y si no tenemos los medios legales a nivel civil, nos queda la oración, como lo vamos a hacer mañana, nos queda la intercesión en Dios y la fe y la confianza de que Dios puede tomar el control. Pero la autoridad en cualquier forma se necesita. Voy a colocar a nuestros vecinos, Venezuela, y hay muchos venezolanos que nos están escuchando en este momento. Conocemos y sabemos toda la arbitrariedad y todos los desmanes que está cometiendo la dictadura que está sucediendo en Venezuela. Mas sin embargo, a medias, muy levemente, pero la autoridad hace que haya un poco de equilibrio, hace que haya un poco de estabilidad. Si no hubiera una autoridad, resulta que todo el mundo haría lo que quisiera. Y ese es el contexto al que quiero llegar. A que no es el caos, no es la anarquía la solución. Yo recuerdo, empezando mi vida pastoral, hice una vez un encuentro de jóvenes, y en ese encuentro de jóvenes un chico vino y me dijo que por qué la anarquía no, que era el mejor modelo, y él me lo daba desde argumentos. Y yo le decía, no, la anarquía no, porque primero que todo la autoridad es colocada por Dios, y en segundo lugar, porque la anarquía es que cada uno se gobierna a sí mismo y tenemos un corazón malo, y si yo me gobierno a mí mismo de mi corazón malo, pues obviamente nada bueno puede salir de eso. Necesitamos indiscutiblemente la autoridad. Así que en esa exposición que Pablo hace, nos dice que la autoridad máxima que nosotros tenemos es Dios. O sea, hay una autoridad que está por encima. Hablamos el domingo de diferentes autoridades. Entonces hay una autoridad que está por encima de la autoridad del Estado, que está por encima de la autoridad de su jefe o su maestro, que está por encima de la autoridad del pastor, que está por encima de la autoridad de sus padres o del esposo en el caso de las esposas, y esa autoridad máxima es Dios. Pero mi comentario es que en esa autoridad máxima que es Dios, cuando yo decido no obedecer una autoridad, no es porque yo me lleno de un capricho y me excuso en Dios para no obedecer. No, es porque yo entiendo que lo que la autoridad me está demandando está en contra de un principio de Dios, porque un principio no puede ir en contra de otro principio. Entonces ese es el contexto en el que nosotros debemos estar entendiendo esta situación. Y también entendíamos que independiente de quién sea la autoridad, en qué aspecto esté, en qué lugar desarrolle su autoridad, todos tendremos que dar un día cuentas a Dios por causa de cómo ejercemos la autoridad, de qué manera nosotros estamos dirigiendo a las personas que están
bajo esa autoridad que Dios nos ha colocado. Entonces la palabra sometimiento no implica una obediencia total, pero sí implica un respeto total a la autoridad. O sea, un reconocer, y acá no lo toqué el domingo, pero lo toca hoy. Cuando Saúl ya había sido desechado por Dios. O sea, en el concepto de Dios ya había sido desechado, mas sin embargo seguía siendo rey. Y cuando David tiene la oportunidad de matarlo, él se abstiene de matarlo. Y es más, se siente indigno, se siente avergonzado porque hace algo en contra de la autoridad. No está haciendo lo correcto. Si usted mira, y no sé si, espero que me lo entienda en un buen contexto, no me lo va a entender de una manera equivocada, pero como que David genera un grupo paramilitar, diría yo, porque David va y pelea batallas en contra de los filisteos, que son en ese momento enemigos de los judíos. Va y pelea y vence y derrota, pero él no está haciéndolo sí lo está haciendo a nombre de su pueblo, pero no lo está haciendo con el beneplácito del rey, porque en este momento él está huyendo del rey. Mas sin embargo él sigue haciendo lo correcto, mas nunca se atreve a levantar su mano contra la autoridad, aunque sabe que la autoridad ha caído de su lugar de posición. Es más, cuando muere Saúl, él llora y manda matar a aquel que permitió que el rey se matara. Bueno, hay un contexto muy fuerte y muy profundo en lo que Dios demanda como autoridad. Entonces, yo no puedo ir en contra de la autoridad en cuanto a levantarme, a vociferar, a maldecir, a criticar, pero sí puedo o tengo herramientas en Dios para saber cómo lidio con una autoridad que es injusta. Y entonces hablábamos que una es la denuncia. Nosotros podemos denunciar con el respeto, pero señora autoridad, lo que usted está haciendo está mal porque es en contra de los principios de Dios, porque afecta el sistema, el ambiente. Tenemos situaciones en las que podemos apelar, y voy a hablar en esta noche de ese apelar, cómo yo puedo apelar, de qué medios, qué mecanismos encuentro, cómo puedo yo presentar mi queja frente a una injusticia que yo pueda percibir de la autoridad. Y en últimas, cuando la autoridad persiste, yo puedo en Dios declararme en desobediencia frente a la autoridad, pero en una desobediencia que diga, a mí no me importa lo que... No. En una desobediencia donde digo, ok, autoridad, pues usted dice esto, habla esto, pero yo no voy a obedecer esa orden porque creo que es injusta y que está en contra, escúcheme, bien importante, está en contra del principio de Dios, está en contra de lo que Dios ha determinado, ¿de acuerdo? Entonces, para seguir, voy a repetir o voy a leer una vez más lo que dice Romanos capítulo 13 del 1 al 5 para que podamos entrar nuevamente en el contexto. Y dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Así que a partir de este texto vamos a empezar a mirar nuestra enseñanza, pero antes quiero mirar si alguno de ustedes ha hecho algún comentario sobre la pregunta. Susanita, buenas noches. Y ella dice, significa humildad y obediencia. Ok, gracias, Susanita. ¿Dónde estaba sí, acá está. Dice, ¿quién dice? Dice Saturia, buenas noches, Dios te bendiga. Don Luis Alfredo, buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Doña Belkis, buenas noches, Dios te bendiga, espero que estés mejor con Sofi. Aida dice que sabe depender y obedecer a la autoridad. Ok, Belkis nos saluda. Don Álvaro Marín dice, para mí es que a pesar de no estar de acuerdo con la autoridad, debo sujetarme a ella, porque la autoridad puesta por Dios. Ok, vamos a desarrollar ese tema más adelante. Alexandra dice, es ser sujeto ante una autoridad siempre y cuando no vaya en contra de los principios de Dios. Ok, y esa parte es importante, entender que son los principios de Dios, no los míos. Satu dice, para mí es dejar mi orgullo y mi voluntad, y aunque no esté de acuerdo, debo someterme. Sí, señora, muy bien, gracias, señorita Saturia. Belkis acá está viéndonos hartas veces. Don Camilo Cortés,
pues un saludo para su primo, me imagino que es ese corazón, así que qué bueno tenerlo acá, don Camilo. Y Luna Vega nos dice: buenas noches familia ICAS, bendiciones para todos, lo mismo para ti Luna, que Dios te bendiga, esperamos que estés en la bendición del Señor. Entonces vamos con nuestro primer punto. Ya estamos desarrollando el tema, estamos hablando de que una sociedad sin autoridad es una sociedad en caos. Y mi primer punto es la actitud del cristiano frente a la autoridad. La actitud del cristiano frente a la autoridad. O sea, hay una autoridad, hay una actitud que yo debo asumir. Hay una forma, hay un camino, hay una manera de comportarme frente a la autoridad. Creo que este tema es tan fuerte que deberíamos empezar desde la casa, desde la familia. Porque tal vez, y no lo digo, ay, es que siempre no, sino que en serio se ha perdido el concepto de autoridad porque los padres mismos han hecho que ese concepto se pierda, se diluya. Y acá necesitaremos volver a entender, o sea, en los ojos de Dios, ¿qué significa autoridad? No en mi percepción, no en el contexto de la cultura en la que vivo, no en un contexto donde siempre se desvirtúa la autoridad. Vuelvo a esto. Yo no sé, esto fue un comentario, un pensamiento que tuve, pero no, lo dejo ahí. Pero nosotros, por ejemplo, vemos cómo quieren deslegitimar la autoridad de los padres desde el gobierno, por ejemplo, que es algo que deberíamos no aceptar. Con respecto a que la familia no puede reprender a sus hijos. Obviamente, ¿cómo lo toman? Desde un punto agresivo. Ahora, nadie está diciendo que estemos apoyando que un padre coja y acabe con su hijo, lo torture, lo mate, lleve a aguantar hambre. O sea, nada de eso es apoyado por la palabra, y la palabra jamás dice eso. Pero la palabra sí dice que al hijo debe disciplinarse, que al hijo sí debe enseñarle principios y valores. Y entonces cuando empezamos a quitar eso, entonces estamos levantando una sociedad anárquica. Cuando empezamos a hablar acerca del libre desarrollo de la personalidad, pero sin que haya límites, entonces estamos levantando esa sociedad donde por el libre desarrollo de la personalidad, entonces parece que no tuviéramos límites y que no entendiéramos que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y entonces yo pienso que que tengo la posibilidad de pasar por encima de, y que todo vale para hacerlo. Entonces, este concepto es bien importante de entender cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a la autoridad. Y entonces estamos hablando de la autoridad civil, obviamente, pero empieza desde la autoridad de los padres. Y entonces siempre hablo de los jóvenes, pero no, también empieza por nosotros, ya casados, ya viejitos, ya todo el cuento, pero tenemos una responsabilidad frente a nuestros padres. Seguramente ya no es la misma responsabilidad que teníamos cuando estábamos dependiendo de ellos. Tal vez nuestra responsabilidad ha cambiado, ahora de respeto también, pero de apoyo, de cuidado, de protección, porque seguimos siendo hijos. El concepto que tenemos de autoridad frente a un jefe, a un maestro, la autoridad o el concepto que tiene una esposa frente a su esposo como autoridad, y el concepto que tenemos como hijos, bueno, ya lo dije, frente a los padres. Por eso, la siguiente pregunta es clave y espero que usted esté muy, muy atento a responderla. Y esa pregunta es: ¿has desobedecido por temor a Dios o por inconformismo personal? Ahora la coloqué así porque pues si la colocaba más larga no iba a caberme en el chat, pero yo quiero que usted piense en un momento, cuando usted desobedece o las veces que usted ha desobedecido a una autoridad, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque usted realmente... acá Nidia Velasco dice: pero cuando la autoridad está equivocada tenemos que someternos. Ok, Nidia, por favor no te pierdas la charla completa ahorita, porque vamos a responder eso, que creo que ya lo respondimos un poco en la charla anterior, pero sí te vamos a responder, Nidia, y de eso se trata. Y no olvido tu pregunta es: si la autoridad está equivocada, ¿nos sometemos o no? Y aquí vamos con eso, ¿listo? Entonces, vamos con esta siguiente pregunta, y esa siguiente pregunta es: ¿has desobedecido por temor a Dios o por inconformismo personal? Entonces acá no voy a hablar de la autoridad, sino voy a hablar de mí, cualquiera que sea el concepto de la autoridad que tú tengas. Entonces, si en algún momento has desobedecido porque en realidad tú entiendes que eso que están pidiéndote atenta en contra de los principios de Dios.
o simplemente desobedeces porque ¿por qué? Porque no quiero hacerlo, porque no es mi responsabilidad, porque no me tocaba a mí, porque no me gusta, porque esa responsabilidad me va a incomodar, porque se va a cruzar con otra cosa que yo tenía que hacer. Entonces resulta que la obediencia, o sea, hay principios tan básicos en la Biblia como son la verdad, como son la obediencia, como son la integridad, como son el carácter, que se miden en las pequeñas cosas, en las cosas más pequeñas. O sea, un verdadero cristiano, yo no creo que se mide en su poder para orar y que el cielo se abra y qué sé yo, la gloria de Dios. No, yo creo que se mide es en esos pequeños detalles donde tus actitudes, tus pensamientos, tus palabras son sabias, muestran que tienes una relación directa con Dios, y se ve también en tus comportamientos y en tus actitudes. Entonces, cuando tú desobedeces, realmente es porque tú dijiste: oiga, esto que me pidió mi papá, que me pidió el esposo, que me pidió el jefe, que me está pidiendo el gobierno, esto va en contra totalmente de lo que Dios quiere, o es porque yo no estoy de acuerdo, porque no me parece, porque tal cosa, entendiendo a partir de la base que toda autoridad es colocada por Dios. Y acá tú necesitas, y hablo por doña Nidia, pero hablo por todos en general, necesitamos entender otra vez lo que hemos hablado, que yo necesito no pensar como piensa el mundo, sino necesito pensar como piensa Dios. Y tal vez el pensamiento inicial fue: pero no porque piensa como piensa Dios es que me la van a dedicar. No, es que yo necesito crecer en esa fe. Jesús dijo: si alguien te pega la mejilla, ponle la otra. Si alguien te ordena, y entonces en nuestra cultura no porque es ser tonto, es permitir que pasen por encima nuestro, es mostrar una debilidad de carácter. Y resulta que entonces el más débil de carácter debió haber sido Cristo, pero resulta que Él nos lleva a entender que hay una forma diferente de solucionar los conflictos, que hay una forma, y la pregunta es: ¿y entonces nos sometemos cuando no está bien? Bueno, ya vamos a mirar lo que dice la palabra, pero tenemos que primero dejar un contexto claro de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Romanos 13, versículo 2 al 3, yo quiero leerlo despacio, muy despacio, para que usted ponga atención a cada palabra. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, no está diciendo buena o mala, está diciendo la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Y acá yo sé que este tema es álgido, yo sé que este tema nos pone a confrontarnos, pero venga, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo no lo entiendo. Y bueno, mi deseo es que Dios me dé la sabiduría para poder explicar estos textos. Entonces, si toda autoridad, si en el versículo 1 decía que toda la autoridad es colocada por Dios, que nos debemos someter a toda autoridad porque viene de parte de Dios, entonces quiere decir que cuando yo me rebelo a una autoridad, me estoy rebelando contra Dios mismo, a menos que esa rebeldía que yo pueda mostrar una autoridad sea porque no me quiero rebelar delante de Dios. Entonces lo expliqué el domingo, pero vuelvo y lo explico ahora. Yo puedo o yo necesito obedecer toda autoridad. Y digamos que yo soy empleado en una empresa y en la empresa me piden hacer algo que no es parte de mi cargo, pero que viene una autoridad. Y si lo entiendo que es por un momento de emergencia, o lo entiendo por lo que sea, que no va a ser algo repetitivo. Obviamente hablamos de roles. No, espere, es que es complejo, porque si lo explico mal ustedes me van a malinterpretar. Simplemente, cuando mi autoridad me pide algo que de pronto me va a incomodar, pero que no esté en contra de los principios de Dios, yo necesito someterme a la autoridad. Pero si la autoridad me pide algo que esté en contra de los principios de Dios, robar, mentir, calumniar, pues yo me puedo oponer por mi conciencia, porque para mí primero está obedecer a Dios que obedecer al hombre, porque esa obediencia que le voy a tener a esa autoridad delegada seguramente va a infringir los derechos de Dios, los principios de Dios, no los derechos sino los principios de Dios, y yo necesito entenderlo. Pero
y vamos a sufrir condenación, dice ahí, pero esta condenación que habla no es de un carácter divino, no es que Dios nos va a condenar, sino está hablando de que si yo infrinjo las normas de la autoridad, pues voy a tener un problema, voy a tener que apelar a una circunstancia. Digamos, voy a decir algo muy, muy básico. Estamos en toques de queda y yo no quiero el toque de queda y yo salgo a la calle y me cogen y me echan preso. Yo no puedo decir que fue algo que Dios mandó y que estoy viviendo una prueba por ser cristiano. No, había una norma que decía no salir después de tal hora y yo salí. O sea, no tenía que estar afuera. Simplemente incumplí la norma. Pero si ya la orden es que, por ejemplo, me queda prohibido transmitir por las redes sociales un servicio hablando de la prédica de Dios, bueno, creo que esto ya es otro asunto. Ya estoy hablando de que yo necesito predicar la palabra y esta orden viene de parte de Dios porque Él nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, entonces yo debo cumplirla. Es la diferencia que hay acá en este sentido. Y yo no voy a quedarme todo el tiempo acá, pero quiero entenderlo. Vamos a pensar un momento en las marchas del ESMAD. Y no voy a defender en las marchas del ESMAD, en las marchas de los protestantes, y no voy a defender a los del ESMAD, no los voy a defender, no es mi pretensión hacer eso. Pero yo quiero preguntarle algo, sin desconocer que hay gente del ESMAD que se le ha ido la mano, que ha abusado de la autoridad, que ha cometido actos no de vandalismo, porque los vándalos son nosotros, sino que ha cometido actos de abuso en contra a su cargo. Y que tienen que ser juzgados, como yo les decía el domingo. Mi pregunta es: todas las situaciones donde el ESMAD ha estado han sido provocadas por el mismo ESMAD. O sea, el mismo ESMAD fue lo que lo generó. Entonces, por ejemplo, voy a decirle algo. ¿Por qué siempre mañana vamos a orar mucho por Bogotá y por Colombia por esto? Porque hay otra convocatoria. Y lo más seguro es que usted y yo lo conocemos. Todo el día, ¿qué va a pasar durante todo el día? Van a haber marchas pacíficas donde la gente va a estar marchando, y el ESMAD, ¿qué está haciendo? Caminando al lado de la marcha. No opina, no dice, no habla. ¿De acuerdo? Seguramente, vuelvo y digo, no estoy defendiendo al ESMAD, no conozco de lleno, entonces no sé si en algún momento ellos llegan y atacan, no lo sé. Pero si a la noche ya hay un toque de queda y dicen, bueno, ya muchachos, ya terminamos de protestar, por favor, cada uno para su casa, y yo ya me opongo, pues hombre, pues sabemos, bueno, sí, por una parte de cuidado de la ciudadanía, porque van a haber infiltrados, porque estamos cuidando por la pandemia. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ya tuve todo mi chance de protestar, ahora me voy a mi casa. ¿Pero por qué sigo? Sí, claro, entonces lo que hacen en el ESMAD está mal, sí, claro, está mal. Pero también viene de parte mía el continuar o el querer encarar o el querer... No, ya el gobierno escuchó mi voz todo el día, ya el gobierno sabe que hay una insatisfacción, ya el gobierno sabe que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, ok, pero ya no puedo venir a romper las cosas porque ahí estoy perjudicando al mismo pueblo. O sea, no, el daño que le hacemos cuando rompemos una estación, un Transmilenio, cuando rompemos un banco, no se lo hacemos solamente al gobierno, lo hacemos a la sociedad en general. Y entonces supuestamente estamos luchando por una sociedad a la cual estamos perjudicando. Y entonces viene el caos en lo que estamos viendo. Y entonces acá, para la pregunta, ¿y qué pasa cuando el gobierno actúa mal? Entonces me someto. Entonces la respuesta para la señora Nidia y para todos es: sí me someto en cuanto, escúcheme, en cuanto a que yo sigo respetando la autoridad, más le hago saber a esa autoridad que no estoy de acuerdo. Y por ejemplo, hasta donde yo sé, la protesta es un derecho constitucional que tenemos. Así que si salimos y marchamos y vamos y protestamos y cantamos arengas y tocamos los tambores y nos presentamos frente al palacio o al Congreso o lo que sea y gritamos nuestras consignas, hasta ahí hay todo esto. Pero ese derecho que yo tengo tiene un límite. Y ese límite que yo tengo es controlar que no se vaya a infiltrar a alguien a destruir o a dañar o a levantar algo. Entonces yo la verdad no sé, porque aquí creo que ninguno podemos tener la razón, porque a veces se dice que es el ESMAD el que infiltra las marchas y ellos mismos causan el caos, o a veces decimos que es otra persona. Pero independiente de quién sea, si las personas que están marchando pudieran controlar eso, sería mejor. A veces yo escucho una respuesta y me parece una respuesta muy irresponsable y muy folclórica de los dirigentes de las protestas. Y no estoy hablando de los muchachos, sino de los señores que están dirigiendo esto. Dicen, no, nosotros vamos y marchamos, después nos vamos para la casa y no sabemos qué pasa. ¿Nosotros quiénes?
¿No se supone que yo debo responsabilizarme hasta el final de lo que suceda? Si yo genero una marcha, yo debo ser responsable hasta el final para que nada vaya a salirse de su control, para que no se rompa el caos, para que no se rompa la estabilidad. Entonces yo escucho que los muchachos dicen: nos están matando. Bueno, listo, no estoy diciendo que no, pero nos están matando ¿en qué contexto? Sí, claro, hay una violencia generalizada en Colombia que no es de esta semana. Hay una violencia que viene de 60 años atrás, que muchos gobiernos, uno tras otro, no lo ha podido controlar, y que nosotros necesitaríamos como sociedad civil saber cómo enfrentamos eso, cómo salimos a las calles para protestar contra tantas cosas que han sucedido. Hace, no sé, como 12 años salimos a marchar en contra de la guerrilla, y fue una movilización tan espectacular, donde no hubo vandalismo, porque todos fuimos a decirle a una guerrilla: estamos cansados de lo que había. Y son marchas genuinas, marchas que tienen carácter social. Esto mismo debería suceder acá, pero permitimos que haya otro tipo de escenarios en los que dañamos el contexto, y nosotros como cristianos estamos llamados a orar y a no a participar de ello. Las personas que hacen del derecho de la protesta deben también tener esas pautas claras: hasta dónde llega ese derecho y cómo pueden controlar ese derecho. Porque ese derecho llega hasta que no afecta a los demás, no afecta al señor de la tienda, no afecta al señor del camión al que le están saqueando su mercancía, no afecta al señor de la empresa privada que le están rompiendo sus vidrios y todo, no afecta a la comunidad cuando rompemos los semáforos, cuando tumbamos los postes, cuando pintamos las paredes por todos lados. O sea, ya la afectación ya es diferente. La protesta ya se convirtió en algo que sale de ese contexto. Y sin conocimiento, pienso que la policía también puede llegar prevenida. Entonces, claro, yo no sé qué pensará cada persona del SMAT cuando sale, pero no sé si saldrá como con ese deseo de guerra, con ese deseo de batalla, pero es porque ya es normal, y entonces lo vemos en las imágenes. Y sí, claro, siempre nos quedamos con las imágenes de la policía haciendo arbitrariedades, pero pocas veces nos detenemos a mirar que también los jóvenes vienen y escupen, vienen y insultan, vienen y provocan, vienen y botan ladrillos, vienen y hacen las cosas, y como que eso no se viera. Y entonces de lado y lado, porque somos una sociedad, porque todos tenemos una parte de responsabilidad. Ahora, quitando el tema de las protestas, déjeme quitar el tema de las protestas. Los cristianos deberíamos ser ciudadanos ejemplares. ¿Eso quiere decir que no protestemos? No, o sea, que no nos manifestemos en cuanto a algo que no estoy diciendo que no nos manifestemos. Claro, si hay algo que no estamos de acuerdo, tenemos que manifestarlo, pero siendo una persona ejemplar. ¿Y qué es para mí tener una persona ejemplar? No estoy hablando de orar todo el día, no estoy hablando de leer la Biblia. Eso lo dejo yo en la parte espiritual, que es dentro de la iglesia, donde le decimos a los muchachos y a los adultos y a los matrimonios: hagan su devocional. Eso es para la iglesia. Pero cuando hablamos de sociedad, un ciudadano ejemplar es un ciudadano que cuida, es un ciudadano que respeta, es un ciudadano que maneja su vida honestamente, es un ciudadano que maneja la convivencia, que yo sé que yo tengo mi derecho sobre mi vivienda a vivir como yo quiera, siempre y cuando lo que yo vivo dentro de mi apartamento no afecte al vecindario, a mis vecinos de al lado. Que yo tengo que disfrutar de la calle, tengo derecho de ir a un parque y hacer ejercicio y todo, siempre y cuando yo no vaya a coger, qué sé yo, las máquinas para hacer deporte y las quiera tumbar, esto porque son de un bien general, de un bien común. Que tengo el derecho de vivir en el cuidado de la gente y de cuidar las cosas, de que yo puedo decirle a alguien: oiga, no bote el papel al piso. Yo puedo decirle a la gente: cuide las cosas, no raye el Transmilenio. A mí me impacta, algo que me impacta, y bueno, yo no sé, Santiago está acá, yo sé que él se entera mucho de esto, pero en todas las ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en todos lados, acabamos con Transmilenio. Yo nunca he escuchado en Medellín que acaben con el metro. ¿Sí lo hacen? No, nunca lo he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque aman su metro, porque tienen sentido de pertenencia. ¿Y sabe qué nos falta a nosotros? Un sentido de pertenencia. Decir: esto es nuestro. El CAI que está en la esquina de mi casa es nuestro, lo pagan con nuestros impuestos. O sea, ¿por qué lo van a desbaratar? ¿Por qué lo van a volver nada? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo esta convicción, cuando yo entiendo esto, entonces yo tengo una responsabilidad ciudadana frente a: ¿tengo derecho a reclamar? Sí, claro. ¿Tengo derecho a pedir mis derechos? Sí, claro. Pero tengo que cumplir con mis deberes. A partir de eso empieza. Escúcheme, y acá yo sé que esto que voy a decir es álgido.
Pero quiero decirles, saliendo de las protestas, pero hemos escuchado muchos episodios de la policía que ha cometido abusos contra jóvenes. ¿Listo? ¿Está bien? No, no está bien. Lo condeno, o sea, no está bien, lo condeno. Pero mi pregunta, ¿el 100% de las víctimas que han caído en manos de la policía eran ciudadanos ejemplares? Yo tengo acá a mi lado un joven que está conmigo ayudándome y que yo sepa jamás ha tenido un problema con la policía. Tal vez él sí le moleste porque lo ven en las redes, pero jamás yo lo he visto que él se la pase en el CAI porque rompió, porque hizo bulla. No, es un ciudadano ejemplar. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que esté bien lo que haga la policía, no lo estoy diciendo, totalmente condenable desde todo punto de vista. Pero también, ¿cuál es mi posición? Porque es que es muy fácil exigirle al otro, pero no miro lo que yo estoy haciendo. Así que no estoy justificando los abusos, pero si hago las cosas bien, ¿por qué voy a temer? Ahora, hay otro tipo de cosas cuando somos, objetivos militares, políticos, por lo que estamos hablando, por lo que estamos diciendo, bueno, ahí ya es otro, y lo conocemos en Colombia, entonces la muerte de Jaime Garzón, la muerte, claro, porque era gente que estaba hablando y diciendo cosas que no, y claro, son delitos de lesa humanidad y todo lo que conocemos, y lo condenamos, totalmente condenable. Pero hay otros casos que no, y perdona, o sea, yo con todo el respeto digo esto, pero a veces hacemos héroes a personas que no lo eran, no justificamos, duele la muerte, duele el dolor, pero hermano, ¿qué hacías a 2 horas haciendo eso? ¿O por qué tantas veces había ido al callo? ¿Por qué tal esto? ¿Por qué tal otra? ¿Sí me entiende? Porque lo conozco y es como que a veces nosotros somos como amarillistas en las noticias que escuchamos y tenemos que tener cuidado. Entonces voy con sus respuestas a la pregunta, ¿has desobedecido alguna vez? Y acá entonces dice Esperanza Morales, buenas noches. Dice Alexandra, antes desobedecía por rebeldía o por orgullo, ahora cuando desobedezco es porque no quiero hacer nada que esté en contra de Dios. Nos pide, no es fácil, pero voy en el proceso. Ok, Susana, sí lo he hecho por temor a Dios, yo no debo agradarle a Él, no al mundo. Ok, pero siempre con el agradando a Dios. Lo he hecho cuando va en contra de mis principios o mis creencias, o sea, que es por temor a Dios. Ok. Saturia dice, no pastor, las veces que he desobedecido a mi autoridad es por mi orgullo. Ok. Gracias a tú por tu sinceridad, y nos pasa, yo creo que yo también en algún momento he desobedecido por orgullo, porque es nuestra naturaleza. Tristemente, y si eso lo hablamos nosotros que tenemos el temor de Dios, pensemos en la gente que no tiene ese temor. Albalú Zabala, buenas noches, y bueno, gracias a los que han respondido hasta ahora. Y vengo con mi segundo punto. Espero que usted esté, y a veces se me olvida que estoy predicando y me siento como más haciendo otra cosa, pero espero que lo entienda, porque mi segundo punto es autoridad, plan de Dios, anarquía, perversión del diablo. O sea, yo quiero que usted mire ese título y lo entienda. Autoridad es el plan de Dios. Anarquía es la perversión del diablo. ¿Y a qué voy? Que vuelvo y digo, volviendo a doña Nidia y a todos contestándoles, claro, hay razones y hay formas, y de pronto lo vamos a hablar en un momento, donde yo me puedo manifestar en contra de la injusticia de una autoridad. Pero el manifestarme en contra de una autoridad tiene que ver con los mecanismos que tengo para hacerlo, con las herramientas que tengo en Dios para hacerlo, y no en hacerlo a mi manera, y no en levantarme en contra de una autoridad para vociferar o hablar en contra de ella. No es así. Y vuelvo a decirles, acá tiene que ver mucho con el negarnos a nosotros mismos en el pensamiento del modelo del mundo, en el modelo que el mundo tiene, porque es que es un modelo equivocado. Y acá voy con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si quitáramos el poder a la autoridad y cada cual actuara según su pensamiento? Quiero que usted piense en eso. ¿Qué pasaría si le quitáramos la autoridad a la policía o al gobierno, a los que están en la autoridad, y cada cual hiciera lo que le pareciera? Lo que fuera su pensamiento. Acá la estoy fijando.
Entonces ya lo dejo acá para que contesten y entonces vuelvo y le repito, ¿qué pasaría si quitáramos el poder a la autoridad y cada cual actuara según su pensamiento? Y yo lo decía el domingo y yo quiero proponerle algo. Piense algo. Mañana hay una convocatoria de paro nacional en todo el país. Pero el presidente, los gobernadores y los alcaldes dicen, para evitar protestas, para evitar conflictos, perdón, ni un solo policía va a salir a la calle. Yo le pregunto, ¿todo estaría en paz? Es peligroso hacer ese experimento. Pero si nosotros hemos concluido que no son los jóvenes que están protestando los que han hecho los daños, quiere decir que hay un tercer elemento de personas que sí quieren hacer daño. ¿Y qué pasaría si ellos no tuvieran una autoridad que restringiera el mal que quieren hacer? Es tremendo, pero yo quiero que usted piense. Porque hablamos de lo malo que es la policía. Pero si hemos visto lo que hemos visto estando en la policía, ¿qué pasaría si no? Sí, que han cometido errores, sí, claro. Que han cometido situaciones de abuso de autoridad con jóvenes que genuinamente estaban protestando, sí. No me arriesgo a eso. Pero no son todos. Hoy escuché en las noticias, no sé si es la verdad, pero este señor Lucas Villa de Medellín, creo que era, no sé dónde era, murió. Pero según la investigación, él no murió por causa de la policía. Él murió por causa de unos sicarios, porque el señor como que era una persona que se identificaba mucho con obras sociales en su vecindario, en lugar, y resulta que él estaba denunciando a los jíbaros y a los que traficaban con narcotráfico. Y resulta que ese elemento no es bueno para ellos. Y entonces, ¿qué mejor que una manifestación para acabar con su vida? ¿Qué pasaría si mañana no saliera la policía? ¿Qué pasaría si un solo policía no saliera? Ni ejército ni nadie. Solamente los jóvenes protestando y todas las personas que quieran sumarse. Porque obviamente, es más, creo que correrían peligro los mismos jóvenes. Creo que los mismos jóvenes que estuvieran ejerciendo su derecho a la protesta estarían en peligro por causa de dejar una sociedad, unas calles sin la autoridad. Entonces, la palabra sigue diciendo en Romanos 13:4, porque es servidor de Dios, está hablando de la autoridad, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pastor, pero es que no, sí, yo sé que usted está pensando, pero es que el gobierno es injusto, la policía es injusta, sí, todo lo que, porque también hemos cogido una tendencia de que son malos, o sea, ya nos convertimos en enemigos, la polarización de la que le he hablado, aquí somos los buenos, allá son los malos. Y tristemente hay gente que por detrás alimenta esas voces, alimenta, y echa la cizaña. Hoy recibí un video que yo dije, no entendemos, a nosotros nos falta discernimiento para entender lo que nos mandan y a veces pensamos que es bonito y no es bonito, tiene su venenito por debajo. Entonces en ese contexto yo quiero decirles que la razón de ser de la autoridad es la restricción del mal. Y por más injusta que sea un gobierno, y ya les dije que cuando hay un gobierno injusto, tal vez es porque Dios está sacudiéndonos para que oremos, para que volteemos el rostro a Él, porque tal vez nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su comunión, nos olvidamos de su gracia y empezamos a hacer las cosas como nos parecían y no tuvimos el temor de Dios. Pero independiente del gobierno, siempre cuando yo hago las cosas bien va a ser correcto. Cuando yo estaba en el colegio, tengo mi hermano mayor, se llama Jorge y él es repilo, o sea, de la familia, es el cerebrito de todos, es el más pilo. Y yo recuerdo que claro, yo siempre que quería estar bien con él y yo era como medio vaguito en el colegio, no brutico, sino vaguito, que era diferente. Y un día perdí una materia y él me dijo, ¿por qué perdió la materia? Y que él me preguntara eso era para mí vergonzoso porque pues era mi ejemplo a seguir y yo con esas que salgo de perder una materia. Y yo recuerdo que yo le dije, no, es que ese profesor saca unas notas todas raras y todas extrañas y uno ni sabe cómo es que califica. Y él me respondió con la siguiente frase, me dijo, pero por más raras que sean las notas, si usted estudia siempre le va a ir bien.
y me dejó callado. Por más mala que sea la autoridad, si no hacemos nada malo, no tenemos nada que temer. Vuelvo y le digo, a menos que ya seamos un objetivo porque lo que estamos haciendo no gusta al ambiente, listo, ya es otro tipo de cosas. Pero estoy hablando de cuántas veces hablamos de los abusos de la policía, quemamos CAIs y nos vamos en contra de ellos, pero cuando miramos el personaje que generó la situación, pues tal vez no era ese ciudadano ejemplar del que estamos hablando. Así que en las cosas que defienden, ¿qué defiende una autoridad? Escúcheme, ¿qué defiende? Y es lo que estamos viendo estos días. Defiende la vida y defiende la propiedad. Defiende que tengamos una vida, que se cuide nuestra integridad física, pero también está defendiendo que nosotros tengamos el derecho al bienestar, que el ambiente en el que vivamos sea un ambiente cordial, un ambiente sano, alimentos, medicamentos, libre tránsito, todo lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, de manera que Pablo apeló a César, y así como Pablo apeló a César porque él vio que estaban haciendo una injusticia con él, nosotros tenemos los derechos a la protesta. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se nos permite a nosotros la protesta, eso lo dice la Constitución. Pero cada derecho conlleva también una limitación o un deber. Y entonces la espada, cuando dice no en vano lleva la espada, simboliza el derecho que tiene el gobierno para castigar al malhechor. O sea, tiene que haber un castigo para el que infringe la norma. Y resulta que eso no es de ahora. Y nosotros, por ejemplo, en Colombia no tenemos la pena capital. Pero en la época que vivía Pablo y en tiempos atrás, por Dios mismo dictado, existía una pena capital. Génesis 9:6, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Y sabe qué está diciendo? Que para Dios es tan valiosa la vida, y acá es donde yo tengo dos conflictos. Primer conflicto que tengo es cuando queremos humanizar a los animales. No, sí, qué bueno la mascotica, qué bueno cuidarle todo el cuento, pero no es humano. Primer punto. Y segundo, la única vida que Dios se cobra es la vida de nosotros como seres humanos, porque somos nosotros los seres humanos los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios valora eso. ¿Por qué? Porque vamos tan en contra del aborto, porque resulta que cada bebé que es engendrado en el vientre de una madre fue engendrado a imagen y semejanza de Dios, porque es lo que Dios estableció. Así que cuando entendemos esto, nadie puede ir en contra de la vida, porque ir en contra de la vida es ir en contra de un hombre o de una mujer que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los protestantes que han muerto en estas charlas, en estas marchas, son hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los policías que han muerto son policías hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces cuando yo tengo ese respeto por la vida, escúcheme, empieza por ese respeto por la vida. Entonces nomás ese respeto por la vida hace que por más que yo esté ofendido, que yo esté herido, sepa que mi transgresión tiene un límite. Y entonces, claro, los policías se han pasado de hacerlo porque han matado, porque han violado, porque han hecho. Pero también los civiles que quieren acabar con estos policías. Porque en ningún lado, de ningún bando, se está respetando la vida. Así que el castigo al que se refiere no es un castigo civil, divino, sino otra vez es un castigo civil. Entonces, ¿qué están pidiendo las personas que han tenido muertos dentro de la marcha? Que se haga justicia, que la justicia común castigue a los policías. Bueno, pero también la policía tiene derecho a que sea también juzgado a aquellos que le han hecho mal, también a aquellos que se han levantado, que no debería ser el contexto. Entonces, voy rápido porque como siempre, a lo último me doy cuenta que se me fue el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si le quitáramos el poder a la autoridad y cada cual actuara según su pensamiento? Dice Susanita, caos total, definitivamente. Nidia dice, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, los seres humanos, debemos tener un norte, una autoridad, por eso tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén, amén, Nidia. Y ese Cristo que es nuestra autoridad, fue el que estableció las autoridades. Amparo Toledo, pastor, lo hicieron en Cali, les fue bien, si lo hacen conforme a Dios, que nos va igual. Bueno, esperemos que sea así. Saturia, no, nos guarde. Así es que ¿cómo sería si la autoridad sin orden, las veces que he tenido que acudir a la policía, me ha ido muy bien, me han tratado con mucho respeto? Ok,
Arby dice, si llegaran a quitar la autoridad, estaríamos a merced del mal. Ok, Arby, gracias. Nancy dice, realmente sería una sociedad en caos, sin protección, estaríamos vulnerables a la maldad. Álvaro Marín dice, esto estaría manga por hombro, estaríamos a merced de la ley del más fuerte. Sí, señor. Alexandra dice, terrible porque la naturaleza del hombre es mala y si no tiene control serían libres de hacer cualquier cosa sin odio y sin ley, sin Dios y sin ley, perdón. Y Miriam Arciniegas dice, bajo esa autoridad nos sentimos protegidos, estaríamos peor. Ok, gracias a todos por sus respuestas porque son bien interesantes y voy rápido con mi tercer y último punto. Más que un entendimiento, debe ser una convicción. Más que un entendimiento, una convicción. Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacerles es, bueno, el título es, más que entendimiento es una convicción, tenemos que tenerla y es, ¿tienes la suficiente fe para creer en toda autoridad viene de Dios? Esa es la pregunta. ¿Tienes la suficiente fe para creer que toda autoridad viene de Dios? Porque acá es la pregunta clave, la pregunta que de pronto nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos hablando. ¿Tienes la suficiente fe para creer que toda autoridad viene de Dios? Y entonces dice Romanos 13:5, ya voy terminando porque quiero orar y se me acabó el tiempo, por lo cual es necesario estarles sujetos, dice la palabra, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente por miedo a que nos castiguen, sino también por causa de la conciencia. Sé que no es fácil, para nada fácil, pero yo hablaba el domingo, ¿qué pasaría si estuviéramos predicando estos textos en países como Corea del Norte, como en la India, como países donde totalmente son dictatoriales y donde es prohibido mencionar ni siquiera a Cristo, y que la palabra nos dice sométase a toda autoridad? Porque aunque no es fácil, necesitamos entender que la autoridad, aunque yo no la entienda, viene de Dios. Y hay tres tipos de autoridad. Una autoridad por herencia, las monarquías. Hay una autoridad por democracia, por elección, perdón, que es la democracia. Y hay autoridades por la fuerza, que se llaman dictaduras. Se nos hace duro entender la autoridad como delegada por Dios, pero creerlo es creer en la soberanía de Dios y es creer que Dios es el que nos hace la justicia. Ahora, vea, Dios me regala algo en este momento y nosotros tenemos como cristianos un falso concepto de que ser cristianos es tener una vida feliz, color de rosa y que no vamos a tener ningún problema. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, usted sabrá cómo les tocó a ellos. Y a veces nos hemos vuelto cristianos tan débiles, tan livianos, tan cómodos, que solamente pensamos en el cristianismo como un Walt Disney. Alegría, risas, aplausos, abrazos, besos. Pero resulta que estamos en un mundo real, en un mundo dominado por el Dios de las tinieblas, por el Dios de este siglo, por aquel que tiene cauterizado la conciencia y tiene entenebrecidos los pensamientos. Y allí en ese mundo en el que estamos, es donde la palabra nos dice que la iglesia debe levantarse como la luz y como la sal de este mundo. Pero cuando creemos en esto, entonces yo puedo obedecer a la autoridad como una muestra de mi obediencia a Dios, de mi adoración a Dios. O sea que mi obediencia a la autoridad es mi adoración a Dios. Puedo negarme a mí mismo para obedecer a la autoridad por la convicción que tengo en Dios, no por la convicción que tengo en la autoridad, sino por la convicción que tengo a Dios. Ojalá mi autoridad fuera alguien que fuera sensato, que fuera honesto, que fuera recto, pero a veces no lo es, pero yo lo hago por convencimiento a Dios y puedo mostrar una actitud de humildad al obedecer de corazón. Pablo dice en su carta a Corintios, capítulo 1, 2 Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Podemos llegar a esta clase de confiar en Dios de esta manera? ¿A estar de esa manera? Entonces yo termino diciéndoles que sería imposible entender estos conceptos, es imposible entender todo esto si yo no estoy dispuesto a entenderlos del Espíritu, porque hay cosas del Espíritu que solamente se pueden discernir espiritualmente y para el mundo son locura, y este es uno de esos temas que toca entenderlos desde el Espíritu. Y tengo que desarmar mi corazón de las circunstancias que me rodean
y que me impiden entender lo que Dios quiere, para que yo pueda realmente colocar mi fe por encima de todo esto, y como dijimos, es la prueba de nuestra fe. Así que espero que haya sido de bendición. Vamos a leer algunas respuestas y vamos a orar. Entonces dice acá Arby: la autoridad viene de Dios y por ende debemos someternos, pero al levantarse una generación que ni siquiera respeta a sus padres, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿Ok? Y Susana dice: sí, Señor, tengo fe para creer esto, pero es feo ver que muchos de ellos no tienen temor de Dios. Sí. Saturia dice: sí, pastor, ahora lo entiendo, pero necesito de alguien que me enseñe, no por mi propia voluntad. Ok. Y Alvarito dice: la verdad no, pastor, porque muchas son las herencias y salen malos gobernantes. Otros no son brazos de hombres o conveniencia de ellos mismos. Bueno, no. La verdad no, pastor, porque muchas son las herencias y salen malos gobernantes. Otros son no brazos por hombres o convivencia. Bueno, creo que se te fue mal, pero creo que te entiendo, que no. Dice Miriam: sí, tengo, toda la autoridad viene de Dios, y que sea Él quien juzgue sus malas acciones. Ok, gracias a todos por esto. Y yo quiero orar. Bueno, oremos primero y ya les doy los anuncios rápidamente. Padre, queremos colocarnos en este momento delante de tu presencia, Señor. Me acaban de informar que el papito de Vanessa, Señor, está en la clínica y está con oxígeno, Señor. Y enviamos palabra de bendición sobre la vida del señor Aguilar, Señor, clamando, Jesús, unidos en un solo cuerpo en esta noche, los que estamos acá reunidos, para que sobre la vida, Señor, de este varón venga oxigenación, Señor, que tú le permitas tener la saturación correcta, Dios, y que él pueda ser restaurado, levantado y fortalecido en ti. Te pedimos, Dios del cielo, que tú traigas esa bendición sobre la vida del señor Aguilar, Padre. Guárdalo, bendícelo, Señor. Coloca en la vida de sus hijos paz, tranquilidad, Señor, y la fe, Dios, de que tú tomarás el control, para que esto que está sucediendo en su cuerpo no pase a mayores, sino que él pueda recibir la sanidad y la restauración que viene de ti. Hoy lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que eres tú, Señor, levantándolo, fortaleciéndolo y bendiciéndolo, Señor, por el poder de la palabra, en la gracia, en el amor y la bendición que viene de ti. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y a ti te exaltamos, Señor, con todo honor y con toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y Padre, queremos tener, Señor, nuestra mejor actitud frente a la autoridad y entender, Señor, cómo el romper, Señor, el esquema de autoridad, Señor, es romper la tranquilidad, la armonía de nuestra nación. Entendemos que la autoridad viene de ti, Señor, pero la anarquía viene del enemigo. Padre, y aunque tenemos mecanismos para protestar y para hacer nuestros reclamos, permite que acudamos a ellos, Señor, y no a la insolencia, Señor, y a la rebeldía, Señor, y a la anarquía que hemos visto en los últimos días, Señor. Ayúdanos a obedecer, no porque nos toque o nos impongan, Señor, sino por la convicción que tenemos de tu palabra, Señor. Oramos por nuestra nación el día de mañana, Señor, y pedimos desde ya que tú tomes el control de todo lo que va a suceder en la ciudad, Señor. Padre, permite que las marchas sean, Señor, sin ninguna alteración del orden público, Padre, y que los mismos marchistas sean los que denuncien, Señor, a aquellos, Señor, que están yendo en contra, Señor, del status quo, de lo que está sucediendo, Padre. Hoy bendecimos, Señor, a los marchistas, bendecimos al gobierno, bendecimos a las autoridades, aún al ESMAD lo bendecimos y pedimos, Dios, que todo transcurra, Señor, con calma y que prontamente podamos encontrar solución a estos problemas sociales tan graves que se están viendo en Colombia y que traen dolor y tristeza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Dios, que tuya es la gloria, tuyo el honor, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Recordé algo, ayer estaba hablando con un familiar y ese familiar me decía que en el barrio donde él vive, y es un barrio al sur de la ciudad, y es un barrio que uno podría pensar que podría ser el más violento. Es más, le voy a dar el nombre del barrio, se llama Los Laches, queda al sur oriente, eso es Segunda Este o algo, podría pensarlo. Pero nos dice una persona que vive allá, que las veces
que los muchachos han intentado vandalizar, todos los dueños de negocios, todos los comerciantes y todos los habitantes salen y hacen un cerco sobre el CAI. Está en nosotros. Somos más los buenos que los malos, pero a veces se nos olvida eso. Así que vamos adelante. Rápidamente, sus comentarios son muy importantes, los vamos a seguir leyendo para poderlos mirar. Mañana a las 6 de la mañana nuestra oración normal. Si usted va a la oración normal, conéctese a las 6 de la mañana, vamos a tener ese tiempo de bendición. Pero los que quieran ir conmigo, ya vuelvo y digo, sé que Héctor y sé que Santiago, ya con ellos dos voy a hablar ahorita, pero si hay alguien más, entonces por favor escríbame esta noche, o si no, nos hablamos por la mañana y si no nos vemos para salir de acá juntos, entonces en la Plaza Bolívar usted me llama, me dice, oiga, estoy por acá al lado de la Estatua de Bolívar, y digo, bueno, Pires, porque de pronto lo confunden. No, mentiras, se va a hacer en algún lugar, entonces le damos, estamos ubicados en tal lugar de la plaza para que nos podamos unir. Creo que va a ir bastante pueblo cristiano, creo que van a ir, han convocado a todas las iglesias de Bogotá, grandes, pequeñas. Alguien me preguntaba, ¿de qué iglesia es? No, de la iglesia de Colombia. Sí, seguramente el pastor de la iglesia de fulanito estará ahí. Sí, tal vez yo no ore porque todavía no tengo la presencia a nivel de ese tipo de iglesias, pero el asunto no es quién ora o quién no ora. La idea es que nos unamos como un solo cuerpo a clamar, a interceder y a orar por Colombia. Así que todos los que puedan, realmente quiero invitarles. En lugar de pronto estar mirando, vamos y vamos a orar, ¿de acuerdo? Y en la noche tenemos nuestro servicio, vamos a orar, vamos a tener una palabra poderosa, seguimos con nuestro tema y va a ser un tiempo de bendición, ¿de acuerdo? Vane, si me estás escuchando, vamos a orar con toda la iglesia por tu papá y vamos a confiar en que Dios tiene el control y el cuidado y que lo va a sacar adelante. Santi va a colocar ya una publicidad para mañana y después de eso, por favor, no se desconecte, porque con esa publicidad tenemos un video y quisiéramos que todos observaran el video de la publicidad que tenemos para mañana. Así que Dios los bendiga. Es más, creo que Santi, empezamos con el video y después ya nos despedimos. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Bendiciones, un saludo muy especial para toda la iglesia en Bogotá y en Colombia. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el marco de la convocatoria del paro nacional del 12 de mayo, la iglesia en Bogotá se unirá en la Plaza de Bolívar para levantar un clamor y declarar que Bogotá y Colombia le pertenecen a Dios. Somos una generación que cree en una manifestación diferente, pacífica, que une, que no divide y que velará por la paz de la ciudad y de todo el territorio colombiano. Los esperamos a todos en la Plaza de Bolívar, 7 de la mañana, algo glorioso sucederá a través de nuestro clamor. Un abrazo para todos.